Bienvenidos a nuestro programa número 194 de Aprendiendo a Pensar. Estamos aquí con una partida más del jugador que nos trajo ayer a hacer este programa y que vamos a continuar con él varios días. Estamos hablando de Henry Edward Beard, un jugador fantástico que no llegó a ser campeón mundial, se quedó a las puertas y que precisamente hoy vamos a ver una partida con el que sí fue campeón mundial, el primer campeón mundial oficial, cuando en aquella época pues no había los adelantos que tenemos hoy en día para organizar torneos, aquí podrían viajar personas de diferentes partes del mundo o los mejores jugadores de América, de Europa, a enfrentarse juntos. Pues ya empezó en aquella época donde podemos considerar a William Steinitz el primer campeón del mundo oficial, y desde entonces sí que ha seguido una serie hasta la actual, que es hoy en día Magnus Carlsen, el noruego, ¿no? Ese joven prodigio noruego que tendremos que dedicarle muchísimos días en estos programas a él también. Pero hoy estamos con este ajedrecista volador, ajedrecista pájaro, como su apellido indica, Bird, pájaro en inglés. Pues precisamente la partida no es cualquier cosa, es una partida en la que le ganó nada más y nada menos a ese primer campeón mundial oficial de ajedrez, que era William Steinitz. La partida pues se disputó en Londres en 1866 y Henry Bird conducía las piezas negras, aún más valor para derrotar, aún más mérito con piezas negras a William Steinitz. Bien, pues aquí estamos ante esa partida tan interesante en la que Bird, ese hombre irregular en su juego, pero que cuando le salían las cosas bien era capaz de ganar a cualquiera, se estaba enfrentando nada más y nada menos que al primer campeón mundial de ajedrez oficial, de manera oficial. Antes se han considerado de manera oficiosa a otros, como Paul Murphy, como Philidor, pero de manera oficial a William Steinitz, conduciendo las piezas blancas. Pues veremos cómo no se amilana en absoluto, sino que hace un ajedrez de ataque tremendo. E4 jugaron las blancas, en este caso Steinitz, y E6 jugó Bird, en este caso la defensa francesa. D4 las blancas, ocupando todo el centro, y D5 las negras. No me paro mucho en esto porque es una manera habitual de empezar. Hay jugadores que prefieren la defensa francesa, otros la Caro-Kann, otros la defensa Lequin, la defensa Pirc, hay muchísimas. En este caso ha elegido la defensa francesa, son jugadas naturales, no le está regalando el centro a las blancas, sino que ahora se lo disputa con la ayuda del peón de E6, y es el momento de que Steinitz decida entre las tres posibilidades que hay, que es o subir, o tomar, o defender el peón. Pues decidió jugar caballo C3. Aquí lo tenemos, caballo C3, defender el peón, aunque las otras opciones también, por supuesto, eran válidas. Las negras tomaron, peón por peón, prefiriendo, como era el estilo de Bird, un juego abierto. Las blancas jugaron caballo por E4, y ahora una jugada muy agresiva, que no suele ser habitual en los días de hoy, que es F5. Fijaros cómo descubre, arriesgando mucho a la situación de su propio rey, por tal y de atacar el caballo y de empezar a llevar la iniciativa aún con piezas negras. Pero no se amilana tampoco Steinitz, introduce el caballo en G5, un caballo ahí pues que da miedo, porque de momento no está atacando al peón de 6 porque está defendido, pero en cuanto tenga ayuda de otra pieza pues sería muy peligroso. Pues bien, alfil E7 jugó Bird, expulsando al caballo, pidiéndole explicaciones a ese caballo, y en lugar de irse, pues lo que hicieron las blancas fue defender al caballo también para que se mantuviera en esa posición. Bird continúa desarrollando piezas, en este caso está atacando a este peón con dos piezas, así que hay que defenderlo bien con C3 o de alguna otra forma, y prefirieron Steinitz clavar a ese caballo, veréis como si no se pudiera mover, y entonces ya no hay amenaza ninguna, es decir, el caballo no puede amenazar, y si amenazara a la dama, pues directamente la perderían, comeríamos, porque el caballo está actualmente clavado y no puede reaccionar. Así que una jugada normal también, lógica, de estos dos grandes jugadores. Caballo F6 hizo Bird, ya buscando el enroque. Por supuesto Steinitz enrocó, es lo que le llevó a ser el primer campeón mundial de la historia. Steinitz cerró un poquito ese ciclo de ajedrez romántico, de ataques directos al rey, y jugó de una manera más posicional, que es la que entendemos hoy en día, ¿no? Es como, por así decirlo, el padre del ajedrez moderno, ¿no? Enrocó, pero por supuesto también Bird tomó las precauciones oportunas y también enrocó. Steinitz tomó alfil por C6 para dañar la estructura de peones de las negras, que si os fijáis
de estar en una buena situación, ahora pasa a estar un peón aislado, estos peones doblados y aislados también, aquí nos encontramos con un peón retrasado. Eso era inconcebible para Steinitz. Steinitz era un jugador que siempre jugaba de una manera ordenada con toda su estructura de peones y ganaba pues de una forma posicional, como entendemos hoy el ajedrez, mientras que sus rivales pues iban a la caza de la cabeza del rey, no le importaba pues el dibujo, la conformación de peones que tuvieran en el tablero. Son dos estilos diferentes, ¿no? En este caso ganó el estilo de Wirth, ¿no? Quizá por detalle, pero van a ser muy interesantes. Caballo F4, jugó Steinitz, y si os fijáis ahora entendemos por qué sacó el caballo por H3, porque pretendía un caballo en la esquina, sabéis que tiene muy pocas casillas donde moverse, es mejor en el centro. En este caso lo sacó por aquí en vez de por F3, porque ya tenía pensado que el caballo fuera F4, y con los dos caballos está apuntando ganar el de E6. Así que Steinitz ya está atacando las debilidades de, en este caso, su rival Wirth. Pues después de caballo F4, dama D6, jugaron las negras defendiéndolo, lo estaban defendiendo con el alfil, ahora se ha sumado también a defender la dama. C4, fijaros cómo hace una expansión aquí Steinitz de peones y la intenta destrozar su rival, Wirth. ¿Con qué idea? Pues fijaros, los peones doblados que casi siempre, o hay algunos casos en los que se puede decir que son buenos, pero otros son inútiles. Este sería un caso de peones doblados inútiles que no contribuyen a nada. Pues entonces se está intentando quitar de en medio un problema. Eliminaríamos a un fuerte peón blanco por un peón que no hacía nada, ¿no? Ya tenemos un peón en la misma columna, no dos, que es algo pues que no es deseable. Así que jugó C5. Steinitz tomó D por C5, dama por C5, jugó dama C6, Wirth, y aquí ya esto es algo para planteárselo, ¿no? En lugar de recuperar un peón, prefiere recuperarlo quizás con el alfil, con idea de que las dos piezas estén apuntando a ese enroque que estaba tan tranquilo, y hemos dicho que el estilo de Wirth era atacar directamente siempre al enroque, así que aprovechó con dama C6, y fijaros qué jugada se guarda también en la recámara, alfil B7 también, atacaría directamente aquí, si no estuviera el caballo podríamos hasta dar mate directamente en G2, así que ya está planteando el ataque Wirth contra el enroque rival, como era su estilo habitual. Después de dama C6, las blancas jugaron B4 para que el alfil no tomara y también se incorporara al ataque, no es tanto por defender a ese peón doblado, sino para que esta pieza no se desarrolle y esté cómoda, porque fijaros como ahora está bastante incómoda, no tiene ningún sitio donde incorporarse al ataque. Así que los dos jugadores jugando cada uno sus bazas y caballo G4. El caballo se aproxima peligrosamente al enroque a la vez que hay una descubierta. Esta pieza que estaba detrás se descubre y toca al caballo que está ahora mismo en el aire, así que el caballo tiene que huir. Y el alfil, que no podía incorporarse por aquí, encuentra otra vía, que es alfil F6, desde donde poder tener una buena diagonal y quizás en un momento dado incorporarse también al flanco de rey. La torre hay que salvarla, así que torre B1 por parte de Steinitz, y G5, una jugada que ya es un ataque sin contemplaciones. G5 hace que estemos juntando el todo por el todo, estamos descubriendo nuestro enroque, pero estamos incorporando peones para que abran brecha contra el enroque rival. Así que ya es jugar a pecho descubierto. El caballo de Steinitz está tocado, así que tuvo que ir a D3 y sin pensárselo dos veces, E5. Fijaros qué fila de peones se han unido peligrosamente, amenazando con seguir avanzando, y ese era el estilo de Wirth. A la vez tienen pareja de alfiles, que suele ser mejor que alfil y caballo. Las blancas ya les falta un alfil por este cambio que hicieron aquí. Así que está ganando, al menos en esta partida, el estilo agresivo de Wirth ante el estilo posicional del que fue campeón mundial, William Steinitz. Pues bien, después de colocar todos esos peones en fila, las blancas tienen que evitar este doble, así que juegan caballo por G5, capturan un peón porque está defendido, un sacrificio por parte de Wirth, y después de caballo
después de caballo por G5, jugaron F4. F4, los peones siguen peligrosamente avanzando, a la vez que se corta, fijaros que el alfil defendía al caballo, no podíamos tomarlo, se corta esa defensa, esa atadura que había entre alfil y caballo, y en la siguiente podremos tomarlo, así que de nuevo está en peligro el caballo de las blancas de G5. Lo jugaron no lo jugaron, jugaron B5 atacando la dama, es un tiempo que mientras ataquemos una pieza más valiosa, estamos salvando la nuestra, así que Steiny se va, Henry Bird se va, y ahora salvaron el caballo en las blancas. Alfil F5, otra pieza que aún no se había movilizado, ya se incorpora también al ataque, de nuevo atacando al caballo que ha sido constantemente amenazado y nunca ha encontrado un lugar seguro. Parece que ahora lo encuentra en el centro, F3 defendiendo y a la vez que ataca al caballo de G4. Y otra jugada ya magnífica por parte de Bird. Aquí empieza de nuevo la combinación que hace que ganen las negras y que si estáis viendo el programa por YouTube podéis darle al pause y adivinar cómo lo hizo, porque es maravilloso. Caballo por H2. Brutal demolición del enroque blanco a pesar de perder algunas piezas, como en este caso el caballo. Rey por caballo y la dama se incorpora peligrosamente con jaque en H5, obligando al rey a hacer la jugada única que es G1, y ahora traemos de nuevo más material, en este caso a D8. A D8 porque si os fijáis la dama está incómoda, ¿vale? Y prefirió por colocarla en D8. La dama se quita y ahora alfil a H4. Todas las piezas se están introduciendo en el enroque que si os fijáis han quedado muy debilitados por las casillas negras. Por eso las negras están usando este alfil y no el otro para incorporarse por las casillas negras, intentar por ejemplo dar mate, ¿no? Con la ayuda de alguna pieza. De momento no podría porque está ese caballo ahí, pero han jugado alfil H4. Ya sabéis que en ajedrez siempre hay que ir madurando la posición antes de atacar definitivamente. G4 ya fue una jugada a la desesperada por parte de Steiny, que no quería pues morir ahí a fuego lento. Fijaros lo que hubiera pasado si dejaran que el negro entrara, aunque esté el caballo, tomaríamos con peón, y ese es el llamado peón espina, un peón que corta totalmente el paso al rey, y sería inevitable para las blancas evitar dama, H2, jaque mate. Bueno, así que ante esa desesperación de que este alfil se incorporaba, pues la jugada que hizo Steiny fue G4. G4 para intentar tener espacio, para que la dama defendiera, para salir incluso de ahí con el rey huyendo si es posible en algún momento, pero todo es demasiado tarde, las consecuencias ya se van a pagar. F por G4, que sabéis que es comer al paso, ¿no? No sé si no he hecho ninguna jugada trampa, ¿no? Quizá hay aficionados, que muchas veces me encuentro con ellos, aficionados que saben jugar al ajedrez, pero desconocen esta jugada, ¿no? Cuando un peón mueve 2 pasos y todavía no se había movido, es decir, desde la apertura, desde el inicio, y se coloca a la misma altura de otro peón que ya está en la quinta fila de ellos, te pueden tomar ese peón al igual que si hubieras dado tan solo un paso. Eso se llama capturar al paso. Los peones ya sabemos que comen en diagonal, pero en este caso no es que estemos comiendo recto, comemos también en diagonal, y solamente se puede hacer, solamente es factible cuando un peón que no se ha movido se mueve de 2 pasos. Si ya estuviera, por ejemplo, aquí y le toca mover y mueve esto, no podríamos comerle al paso, solo si viene de la casilla inicial, y eso es una regla que es legal, podéis buscarla en internet y ver que es legal, así que si alguien os la hace, no empecéis a protestar, porque es correcto ese movimiento, ¿verdad? De peón captura al paso. Y las blancas jugaron alfil B2, ya no tiene mucha utilidad, las negras alfil por E4, eliminando ya todas las piezas blancas que pudieran defender, y se colocan ahora con alfil G5, dama E2, alfil E3, fijaros qué jaque más espectacular, para alejar la dama del mate que lo tenemos aquí, así que es como un cebo, colocamos el alfil ahí, jaque para que nos tome, y si deciden no tomar, imaginaros, ¿no?, que por ejemplo decidieran jugar rey H2, pues también recibirían mate. Así que las blancas se encuentran ya que si toman el alfil reciben mate y si mueven el rey reciben mate. Aún duraron una jugada más,
pusieron la torre en F2 para aguantar todavía un poco más, que es ya como arrastrarse por el suelo, y fijaros qué estética, qué bonita la jugada de las negras, dama, H2, aun con la torre ahí, porque si os fijáis la torre está clavada, así que de nuevo jaque, el rey tuvo que huir por F1 y dama H1 mate, una exhibición portentosa de Henry Edward Beard, nada más y nada menos que ante el campeón mundial William Steinitz. Bien, pues ese ha sido nuestro programa 194, una maravilla de partida, ¿verdad? Al principio muchas maniobras para ir recuperando incluso debilidades de peones por parte de Beard, que luego pues la fue solucionando todos esos detalles y al final terminó aprovechando las casillas débiles del propio Steiner, jugando contra ese estilo posicional y estratégico que tenía el campeón mundial. Pues vamos a seguir haciendo este homenaje a este hombre pájaro, a Beard, este jugador ajedrecista volador que le llamamos, que nos dejó muy buenos detalles, muy buenas partidas, para que ahora las disfrutéis todos aquí en Doñana Televisión. Así que nos vemos mañana a la misma hora aquí en Aprendiendo a Pensar.